Muy bien, 7:43 en la mañana, no lo olviden, estamos con nuestra señal abierta de Majestad Radio, Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por Majestad Televisión y también por el canal 3 para los suscriptores de TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com para el resto del Ecuador y alrededor del mundo. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Estamos en el canal de YouTube de Majestad Radio. Un montón de posibilidades para que ustedes nos puedan seguir y puedan continuar en nuestra sintonía. Saludamos respetuosa y calurosamente al señor Canciller de la República, el embajador Mauricio Montalvo, con quien vamos a conversar por primera vez, ¿no? En su condición de ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. ¿Cómo le va, señor Canciller? Qué gusto. Muchas gracias por su invitación, Fabricio. Un gusto estar aquí en su radio y saludar a su audiencia. Entiendo que usted también es de Ambato, así que le invito. ¿Usted también es ambateño? Montalvo. Ah, mire usted, Montalvo, usted y yo Vela, dos ambateños. Por eso, de los Juanes. Usted creo que es hincha del técnico universitario. Sí, a mí me gustaba el técnico, así es. Yo soy emelecista, pero me gustaba el técnico en Ambato. Gracias. Hay que reivindicar al Macará siempre, ya sabe. Usted parece macareño. Yo soy totalmente del Macará. Ah, ya. Sí. Correcto. Embajador, gracias por el tiempo y por la gentileza, por atendernos. A ver, ¿hacia dónde apunta la política exterior del gobierno del presidente Lasso? ¿Va a haber una reconfiguración de la visión de la política exterior respecto de la de Moreno o respecto de la de Correa? ¿O qué va a pasar a nivel justamente de esa política exterior, señor Canciller? Sí, la política exterior del presidente Guillermo Lasso no quiere compararse con otras. Lo que quiere es marcar una huella. Él ha sentado las bases como líder, que este será una política exterior de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Entendido esto como una apertura total del país a todos los espacios de conversación, de diálogo, de negociación, y hacerlo con una postura totalmente abierta, de dignidad, proactiva, de cordialidad, propositiva. Y será también una política exterior del encuentro. Nosotros tratamos de traspolar esta propuesta del presidente Lasso del Ecuador del encuentro a una diplomacia del encuentro. Y en ese sentido es que nosotros estamos interactuando desde antes inclusive de tomar posesión en cuestiones muy concretas. Y el tercer eje, como he venido repitiendo, también es esta idea de dotar a la política exterior ecuatoriana y a la gestión diplomática de un rostro humano, es decir, una política exterior totalmente en defensa de los intereses del país, de trabajar por lo que más conviene a nuestro país, a su gente, y de servicio en todas las instancias correspondientes, tanto en el país, aquí en el ministerio y en sus diferentes oficinas zonales, como en las oficinas consulares y diplomáticas alrededor del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una apertura total del país, quiero entender, le voy a poner un ejemplo totalmente simple, voy a partir del simplismo. Vamos a tener el mismo nivel de relación o el mismo nivel de apertura con Estados Unidos cuanto con, por ejemplo, con Rusia. Por supuesto, de eso se trata. Usted sabe, en todos los mecanismos de diálogo, de negociación, uno se presenta como cada país o cada interacción tiene sus particularidades, sus especificidades, sus detalles, y de eso se trata la gestión diplomática, Fabricio. Precisamente el saber responder conforme a las circunstancias y las particularidades de cada uno de los espacios. Y yo creo que en eso yo hago confianza aquí al equipo de la Cancillería. Yo estoy totalmente convencido que el equipo técnico profesional que tiene el Servicio Exterior Ecuatoriano estará a la altura de responder a los desafíos, como usted menciona, estados de contrapartes tan disímiles como pueden ser Estados Unidos y Rusia, y como lo pueden ser también Europa o China o nuestros vecinos regionales. Y ahí le voy a añadir otra, Bielorrusia, Irán, por ejemplo. Igualmente, en el mismo concepto, Turquía, le agrego ese también, señor Canciller. Por supuesto. Nosotros, los niveles de contacto son diferentes, como usted puede comprender. Nosotros tenemos una interacción mucho más diaria y constante con los países vecinos, por ejemplo, Colombia y Perú. Obviamente tiene un nivel de prioridad y privilegio en el tratamiento diplomático que países que están un poco más distantes, como pueden ser Irán y Bielorrusia, que usted menciona, con los cuales nosotros mantenemos las relaciones más cordiales posibles. Ya que usted menciona Turquía, por darle un ejemplo, he tenido yo el gusto de recibir una llamada del propio canciller turco
Hemos tenido una conversación larga hace 2 días, en el cual hicimos un repaso de manera virtual de lo que está en la agenda entre los 2 países, simplemente por mencionarle un ejemplo donde podemos trabajar conjuntamente, tanto a nivel bilateral cuanto en la interacción multilateral en los distintos foros internacionales. Canciller Montalvo, ¿va Ecuador a seguir siendo parte del Grupo de Lima? Nosotros no somos parte del Grupo de Lima, Fabricio. Ecuador está participando como observador, es invitado a las reuniones y así ha participado en los últimos tiempos. ¿Y va a seguir participando como observador, señor Canciller, o Ecuador podría solicitar su ingreso al Grupo de Lima como miembro pleno? No creo que lo vaya a hacer, soy sincero, Fabricio. El rol que tenemos ahí como observador invitado por el momento está, me parece, al menos esa es mi opinión personal, la adecuada. Por el contrario, de lo que sí somos miembros, Fabricio, es del grupo de contacto, que es el otro mecanismo que ha estado aproximándose a la situación en Venezuela. De ella sí somos partes, pero sin embargo ambas iniciativas, como usted debe haber seguido como periodista sagaz y actualizante, es que tienen un cierto relantí este momento, y más bien una iniciativa adicional promovida por Noruega es la que está funcionando ahora. Y como ha mencionado, y el propio presidente Lasso lo ha hecho, nosotros participaremos en todos los espacios de diálogo que se propongan, en que busquen una salida pacífica, negociada, dialogada a la situación en Venezuela. Nuestro rol será totalmente constructivo y, como me menciono, de favorecer una salida al impasse que existe en el hermano país. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿se va a mantener la postura adoptada por el gobierno de Lenín Moreno de no reconocer a Nicolás Maduro, sino a Juan Guaidó como el presidente encargado de ese país? Por el momento esa es la posición, así ha sido sostenida. A usted le consta, el presidente Lasso invitó al presidente Guaidó acá a la transmisión de mando. Nosotros mantendremos esta posición, pero estamos expectantes al desarrollo y a la evolución que está teniendo la situación a nivel regional. Y como le digo, con estas iniciativas que muchas veces pueden ser muy silenciosas, pero pueden ser muy efectivas, que está desarrollando la comunidad internacional para acercar las partes en este proceso. ¿Cómo es la situación y no ha habido todavía cambio? ¿Cómo se configura la relación de Ecuador, por ejemplo, con el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, con el gobierno de Luis Arce en el caso de Bolivia y con el posible gobierno de Pedro Castillo en el caso de Perú, para hablar de lo que está pasando justamente en el vecino país, en donde a esta hora, en teoría, Pedro Castillo se está convirtiendo en presidente de Perú, señor canciller? Es el mejor ejemplo, lo que responde a la posición del presidente Lasso: mantener relaciones cordiales, relaciones de diálogo, de amistad, inclusive con todos los países del mundo. Nosotros mantenemos una relación fluida a pesar de las eventuales situaciones incómodas, si usted quiere, que puedan haber con determinados países, pero eso no obsta para que tengamos diálogos totalmente abiertos, totalmente transparentes con ellos. Yo en el caso particular de Argentina que usted menciona, yo tuve un diálogo bastante amplio y claro con el canciller argentino durante la transmisión de mando. Fue muy grato, es más, conocerlo y conversar y tener las líneas de acción compartidas que tenemos. En el caso de Bolivia será lo propio, y con el gobierno del Perú, sea cual fuese, tenga la certeza que será de total diálogo y apertura. Nosotros privilegiamos la relación con el Perú. Es extremadamente importante para nosotros, es un país vecino y por tanto tendrá siempre un puesto de prioridad en la relación, no solo bilateral, sino en la política exterior en general del país. Hay una publicación, una denuncia en las últimas horas, no sé si usted la leyó y tiene conocimiento, en el sentido de que el gobierno de Lenín Moreno supuestamente habría prestado material antidisturbios al régimen de Yanine Áñez, el régimen interino de Yanine Áñez en Bolivia. ¿Tiene alguna referencia de eso, señor canciller? No, y estoy muy sincero, no. Yo leí una nota de prensa, el titular, lo tomé, pero como usted comprende, eso es primero de la anterior administración, no les sabría dar yo razón, y es un ámbito que escapa a la relación internacional diplomática, ¿no? Si ha habido ese asunto, no pasa por la vía diplomática. Pero en todo caso no es un asunto que tenga yo mayor conocimiento, yo le soy muy franco. Canciller Mauricio Montalvo, ¿cómo está el proceso de designación de los embajadores
digamos, conocemos de la ratificación de Ivonne Bacchi como embajadora de Ecuador en Washington, conocemos del anuncio de Pascual del Chopo como embajador de Ecuador en España. Yo no sé si ya se pidió el beneplácito y si ya se pronunció el Reino de España sobre el tema de Pascual del Chopo, y cómo está el resto de embajadores, cómo está este proceso, señor canciller. Efectivamente, usted ha mencionado, son 2 anuncios públicos que hizo el presidente dentro de sus facultades. Usted sabe que es una potestad a nivel constitucional que tiene el presidente de nombrar y designar embajadores, y él está haciendo uso y ejercicio de esa facultad que tiene a nivel constitucional. Dentro de ello, el presidente ha manifestado que él será muy respetuoso de las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Él se mantendrá dentro de los márgenes e inclusive ocupará un porcentaje muy inferior de lo que le otorga la ley para la designación de nombramientos políticos. Para la designación de jefes de misiones diplomáticas, el presidente se toma su tiempo, está evaluando varios nombres y obviamente también va a considerar los nombres del Servicio Exterior ecuatoriano. En ese sentido, se trabajará conjuntamente y él en su momento irá haciendo los anuncios. Como usted comprende, Fabricio, que usted mencionó hace un momento el tema de la solicitud de beneplácitos, eso es una cuestión que hay que manejarlo con cierta cautela. ¿Con pinzas se maneja eso? No tanto con pinzas, pero sí con cautela, porque usted sabe, puede ser incómodo, como ya ha pasado. No quiero recordar casos de que se anuncian con bombos y platillos ciertos nombres y resulta que el país al cual se solicita el beneplácito nunca otorga el beneplácito. Entonces no es cómodo, puede ser antipático para ciertas personas exponerles a él. Así que es mejor seguir los cauces diplomáticos, los ritmos que esto tiene, y una vez que se vayan dando los beneplácitos de estilo a las respectivas nominaciones que haga el presidente Lasso, se irá anunciando. Pero tenga la certeza de que él está haciendo una evaluación y un examen prolijo respecto a los nombres, tanto de las consideraciones personales que él tenga y de los nombres de los miembros del Servicio Exterior ecuatoriano de carrera que serán acreditados a las distintas embajadas. Pero en el caso de Pascual del Chopo, digamos, yo entiendo obviamente la parte protocolaria de los beneplácitos, pero en este caso todavía no hay un pronunciamiento del Reino de España. Bueno, yo pensé haberle respondido ya un poco. Lo que puedo decir es que ha sido presentado el beneplácito, eso fue presentado oportunamente y espero, ese ya es una cuestión de tiempo, Fabricio. Correcto, me queda claro, eso mismo quería escuchar. A ver, señor... La solicitud de beneplácito está presentada. Ya, correcto, me queda claro eso. La semana anterior, y le agradezco a la Cancillería por la invitación, al embajador Eduardo Durán Cousin, a Natalia Delega, a Carla Bonilla, que tuvieron la gentileza de invitarme justamente al diálogo que mantuvimos algunos periodistas con usted la semana anterior sin cámaras, donde conocimos algunos detalles y conversamos sobre algunos temas asociados a la gestión de la Cancillería. Y obviamente, esto ya fue público el fin de semana. Una de las principales preocupaciones que me surgió fue el tema de la visa Schengen. O sea, cuando le escuché a usted anunciar las dificultades y bajar las expectativas del tema de la eliminación del visado Schengen, lo primero que se me vino a la mente es que anteriormente el gobierno del presidente Moreno levantó altísimas expectativas sobre la posibilidad de una eliminación del visado Schengen. Yo le pregunto a usted, señor canciller, la posibilidad de que se elimine el visado Schengen para que los ecuatorianos podamos ingresar a los países de la Unión Europea, ¿es una posibilidad que prácticamente se ha diluido o todavía está ahí alguna posibilidad, canciller? Claro, la posibilidad, así como manifesté, además no son expresiones mías, yo creo que hay que ser muy francos, Fabricio, y transparente. Yo transmití lo que, como representante de la diplomacia ecuatoriana, el primer encuentro que tuve con él, como es mi deber, como usted puede comprender, fue plantear el tema Schengen. Y la reacción del embajador también muy clara fue, mire, es una pena, y le repito nuevamente, es una pena que el Ecuador no haya accedido al acuerdo multipartes con la Unión Europea oportunamente junto con sus vecinos como Perú y Colombia, porque ya hubiese tenido la extensión Schengen, como ocurrió con esos dos países. El momento en que accedió Ecuador al acuerdo multipartes ya era un timing distinto en la zona europea respecto a su política migratoria, y por eso es que no se ha podido acceder. Y luego las circunstancias geopolíticas que son de público conocimiento, sobre todo la crisis en Siria, la migración masiva
desde África y sobre el norte del Magreb hacia Europa es muy grande, lo cual ha cerrado aún más a los esquemas migratorios europeos, y a lo cual en el último año se sumó el tema COVID, que también ha puesto más reservas aún a la apertura migratoria europea. Pero esas son circunstancias que rebasan al caso ecuatoriano, Fabricio, y eso es lo que también el embajador europeo me ha dicho. No es que tenga que ver el caso, no es que porque sea Ecuador es que no se está abriendo esto, sino que las circunstancias geopolíticas y la política migratoria a nivel europeo es distinta. Con el añadido, que esto también es muy importante, que la decisión respecto a las excepciones en el espacio Schengen no corresponden a los países de manera individual, sino que es tomada por la autoridad supranacional en Bruselas, en la Comisión Europea, en donde hay también sus mecanismos y procedimientos particulares. Es decir, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que las autoridades europeas vayan a adoptar. Pero insisto, no es por tratarse de Ecuador, sino al contexto general global de cómo maneja Europa la política migratoria actualmente. Y en este contexto, entonces, permítame insistirle, las posibilidades hoy son casi inexistentes, son mínimas. ¿Cómo le ve usted de este diálogo que mantuvo justamente con el embajador europeo? Claro, un porcentaje, por decirlo así, pero es un asunto que está planteado y el deber nuestro es el plantear, y en todas las instancias lo haremos ante la contraparte europea de esta situación. ¿Cuándo pueda darse? A juzgar por las afirmaciones que me compartió el embajador europeo, no son próximas, eso yo creo que está claro, pero tampoco creo que hay que decir que están cerradas. Correcto. Embajador, Alianza del Pacífico, hay una línea clara, la anunció el presidente Lasso el día de su posesión, el 24 de mayo. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de conversar justamente con el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, que también me ratificó el horizonte de Ecuador de ingresar a la Alianza del Pacífico. Primero hay que suscribir un acuerdo comercial con México. Aparentemente hasta diciembre ya habría la suscripción de ese acuerdo y se espera que hasta mediados del próximo año ingrese Ecuador como socio de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo está este proceso? Primero con México y luego con los otros países de la Alianza del Pacífico, señor canciller. Primero yo quisiera reiterar, ya que mencionó a mi colega y buen amigo José Julio Prado, que nosotros estamos trabajando conjuntamente. Este es un equipo el que está trabajando en el tema comercial, no solo en el caso de la Alianza del Pacífico, del acuerdo bilateral con México, sino en todos los espacios. Y eso es muy grato mencionar que aquí nosotros remamos para un solo sentido. Estamos trabajando como equipo, tenemos equipos complementarios, tanto acá de Relaciones Exteriores como los del Comercio Exterior, y eso es muy grato, Fabricio, decir que tenemos un frente sólido y estamos trabajando todos armónica y conjuntamente. Luego, como ya le ha dicho José Julio, el paso con México está avanzando. Esto es una prioridad que ha sido sentada por el presidente Lasso. Nosotros estamos actuando en ello. Esta semana mismo tuvimos una reunión intensa con José Julio y su equipo. Afinamos detalles, estrategias, revisamos los puntos pendientes, los irritantes. Me comparto este término, yo que aprendí en la reunión, que hay puntos irritantes en la negociación. Son las líneas rojas. No sé si rojas, pero me gustó el término. Irritantes. Tenemos que ir superando los irritantes. Los técnicos me enseñaron ese término, así que le dejo ese tip a usted como periodista. Y luego también, por ejemplo, para que vea que atacamos todos los frentes, tuvimos reunión de trabajo con la embajadora de México aquí, una larga conversación en la que revisamos toda la agenda bilateral con la embajadora, muy amiga de Ecuador, por cierto, y obviamente el tema de la Alianza del Pacífico estuvo sentado. Revisamos la llamada que me hizo el canciller Ebrard de México, en la cual, como le digo, prácticamente el punto esencial de su llamada fue, más allá del saludo protocolar, fue reiterar el apoyo incondicional de México para que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico, lo cual pasa, como usted puede comprender, que se llegue primero a un acuerdo con ellos, que es el paso que está pendiente. Y luego indicarle que recibí una visita, una invitación para una reunión en el marco de la CELAC, que va a haber en México en el mes de julio, y probablemente nosotros asistiremos allá y será ocasión para afinar ya personalmente, ya ojalá
tengamos un avance ya sustantivo en los temas, en estos irritantes, como le digo, y podamos afianzar algo muy sólido. Solamente para indicarle cómo el tema específico de la Alianza del Pacífico y del acuerdo con México está claramente en la prioridad de la agenda internacional del Ecuador. ¿Podemos conocer algunos de esos puntos irritantes, señor canciller? Yo le dejaría más a los técnicos a la parte comercial. Sí, para no pecar de poco diplomático. ¿Sí? Oiga, le voy a trasladar, señor canciller, un mensaje, un comentario de un oyente que nos escucha desde los Países Bajos. Me dice, por ejemplo, el gobierno de Correa cerró la embajada en La Haya por reciprocidad. Luego el gobierno de Moreno la abrió y se pasaron promocionando el neerlandés, dice, o sea, el idioma de allá. Y pregunta, ¿cuál es la política en embajadas como las de aquí, más allá del tema comercial? Pregunta una ecuatoriana que reside en Países Bajos, señor canciller. No, muy importante. Holanda, o los Países Bajos, es un país estratégico para el Ecuador. Es la puerta de entrada de muchos de los productos de exportación ecuatorianos, fundamentalmente flores. Si usted ve, Fabricio, cuáles son las aerolíneas que van de Europa al Ecuador, son solo dos, prácticamente, Iberia y KLM. KLM entra allá, es la puerta de ingreso del gran flota de exportación ecuatoriana, es una puerta de ingreso muy importante. Adicionalmente, además de la relación bilateral que se puede dar en términos diplomáticos y políticos con los Países Bajos, La Haya es sede de varios instancias internacionales multilaterales. Están la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje, la Organización de la Proscripción de Armas Químicas, y por tanto es una sede importante diplomática. Y ahí tanto es así que está acreditado el ex vicecanciller ecuatoriano Andrés Terán, es nuestro embajador y tiene su equipo ahí en esa ciudad. Para reiterarle que esa es una embajada con su propia importancia y su propia dinámica. Y yo estoy contento que haya ecuatorianos que nos escuchen desde allá y que esperemos tenga una relación fluida con la sección consular y la oficina de nosotros en ese país. Correcto. Tengo 3 preguntas finales, abusando de su tiempo, señor canciller. Está muy interesante la entrevista y le voy a comprometer para que me vuelva a atender. A ver, lo primero. Pero la próxima en Ambato. De una. Oiga, hay una preocupación también de nuestros migrantes respecto de los costos de los servicios consulares. ¿Qué conocimiento tiene sobre eso, señor canciller? Sí, Fabri, este es un tema que que ha causado cierta preocupación en el espacio. Esta es una decisión que fue tomada en la administración anterior, pero de la información que yo he recibido es que ha sido luego de un proceso bastante técnico. Ha habido una evaluación muy larga, muy detenida sobre este aspecto, en la cual se han conseguido dictámenes y pronunciamientos a nivel, en este caso, de los costos de los aranceles consulares y también de los costos que tienen los servicios notariales en el Ecuador. Entonces, de lo que entiendo es que esto responde a un ajuste que además es de un porcentaje muy mínimo del total del arancel consular. Oiga, déjeme, perdón que le interrumpa. Yo, por ejemplo, estoy recibiendo un mensaje de un internauta que dice: los servicios consulares se han triplicado en Estados Unidos, como también para renovar pasaportes hay que dirigirse a Manhattan, en Nueva York. Usted sabe que allá en el estado de Nueva York no es que residan en Manhattan, pero tienen que ir hasta Manhattan. Entonces, nos dice, por ejemplo, el internauta sobre estos valores por 3, dice, de los servicios consulares, señor canciller. Sí, como le digo, estaba explicándole que estos han sido ajustes dados en muy pocos rubros del arancel consular, no son todos, y estos responden a un ajuste que se ha hecho con respecto a los costos que tienen a nivel nacional. Luego, el tema de los pasaportes es, estamos en la fase de migración del sistema manual, por decirlo así, al sistema del pasaporte biométrico. Y evidentemente en la fase esta de transición ha habido ciertas dilaciones que se han dado precisamente por la fase de pasar de un mecanismo al otro. Y efectivamente, por la naturaleza que tiene el pasaporte biométrico, también los centros de emisión de los pasaportes han sido restringidos.
ya no son tantos como eran anteriormente a lo que es actualmente. Y efectivamente esto quizás ha causado ciertas molestias, pero que responden más a este proceso de la migración de un sistema al otro sistema del pasaporte biométrico, que es un pasaporte más seguro, más moderno, y que es precisamente atando esto a la cuestión del espacio Schengen, que era precisamente también otro de los requerimientos que había, de que para poder acceder a una exención del visado Schengen con mayor facilidad será contando precisamente con un pasaporte biométrico. Correcto. La penúltima pregunta: ¿qué pasa con la regularización de los venezolanos que están en el Ecuador, señor canciller? Este es un proceso también, el presidente Lasso lo anunció públicamente, el viceministerio de Movilidad Humana aquí en el país ha preparado ya un esquema, una hoja de ruta. Tuvimos la semana pasada una reunión con el presidente de la República en la cual fue planteado el esquema general. Hemos recibido ya la luz verde para proceder. Va a haber articulaciones con otras instancias, como usted comprende, que participan en este proceso, fundamentalmente el Ministerio de Gobierno, que son los que es el ente controlador de la situación migratoria dentro del país. Pero ese proceso está avanzando, va a tener distintas fases, porque también va a responder dependiendo de la condición que los venezolanos tengan acá. Pero es una decisión ya tomada políticamente, si usted quiere, por el presidente Lasso, que se está implementando, que esperemos empiece ya a operar en los meses próximos. Correcto. Y la última, nos tomamos la última y nos vamos, y es la más difícil. ¿Le ha llegado a usted algún pedido de la Corte Nacional de Justicia para apoyar desde Cancillería el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa? No, yo no he tenido conocimiento personalmente. Ya, correcto, porque entiendo que... Le soy sincero, el llegar a este cargo ha sido reconocer que ha habido una serie de demandas. Usted no tiene la idea de la cantidad de demandas que llegan de tantas cosas, pero esa en particular no la he visto y no la he recibido, al menos, y tampoco he sido notificado por las instancias correspondientes acá de la Cancillería de que haya sido recibido. Correcto, me queda claro. Le comprometo, canciller, vea, hablamos bastante y se me quedan un montón de temas, pero ya habrá tiempo para seguir conversando. Gracias por la gentileza y por atendernos, canciller. Siempre un gusto, y a toda su audiencia, tanto nacional e internacional, porque observo que tiene una gran cobertura alrededor del mundo. Así que muchos saludos a esa diáspora ecuatoriana en el exterior. Gracias, le agradezco al señor canciller Mauricio Montalvo. Que tenga usted un buen día. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, aquí en A Primera Hora, conversando sobre una multiplicidad de temas. Le planteamos justamente el tema de los servicios consulares, que muchos de nuestros internautas estaban preocupados, ¿no? Esto fue observado hace pocos días por la asambleísta Esther Cuesta, quien representa a los ecuatorianos residentes en Europa, por ejemplo. Esto fue materia de un debate en el Pleno de la Asamblea Nacional hace pocos días por iniciativa justamente de la asambleísta Cuesta, y vemos que muchos de los internautas hablaban justamente sobre el costo de los servicios consulares. Gracias al señor canciller de la República. 8:12 en A Primera Hora.